Ahora, a continuación, vamos a tener la exposición sobre el tema dinámica de los herbicidas en suelo en plantaciones de caña de azúcar, a cargo del doctor Pedro Cristofoletti. Me gustaría aclarar que esto es gracias a una gentileza de UPL. El doctor Pedro es ingeniero agrónomo, máster en agronomía en la SALC, en la Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz de San Pablo, Brasil. Es PhD en With Science en la Universidad de la Universidad de Colorado. Tiene un postdoc de esa misma universidad. Fue presidente de la Sociedad Brasilera de Ciencias de la Maleza, de las Malezas. Así que toda una eminencia, ya supo visitarnos, es un conocido de la casa y ahora es un gusto poder tener su participación en esta jornada. In the 1960s, my country, India, began to change into a self-sufficient food economy. My father was a 25-year-old chemist with an idea. Together with my mother, he built UPL into a crop science company. UPL would protect crops with science, creating sustainability in food production and supporting local farmers. And that's how the revolution started. Since then, UPL has grown into being one of the leading crop solutions company in the world. Sustainability in agriculture is one of the most important subjects, and UPL will be a leading player in the food systems to make agriculture more sustainable. UPL and Open Ag is where the people and the future come first. To meet the challenges of the future, we have a new purpose, Open Ag. Para mí es un placer y mucho gusto poder participar de este evento, hablando para ustedes una charla sobre dinámica de herbicidas en suelos y plantaciones de caña de azúcar. Primeramente, me disculpo por mi español, no es muy bueno. A medida que voy hablando, voy tomando más libertad de hablar un poco más rápido. Pero que importante es los conceptos y pensamientos que vamos a pasar para ustedes. Me disculpen por algunos errores que voy a cometer por el español porque no es mi lengua. Gracias por UPL, por tornar posible esta participación en este tono importante con tantas personas asistiendo a este evento, de hablar sobre este asunto y también a todos los organizadores, en especial Agustín, Sebastián y todos los que están organizando este evento. Mi nombre es Pedro Cristofoletti y como gentilmente el presentador ya dice todo mi currículo, agradezco inmensamente. Y tengo entonces trabajado con caña de azúcar a más de 30 años en Brasil, con manejo de malezas en todos los aspectos. Y para mí fue una satisfacción muy grande oír la charla de Agustín y también de Pablo, porque estos problemas todos nos enfrentamos de la misma forma acá en Brasil cuando empezamos a utilizar el rastrojo. Agustín, me gustaría apenas decir que acá llamamos de rastroricida o raxida, porque el rastroro es como si fuese un herbicida, pero que no hay personas vendiendo rastroro para usted. Rastroro es una cosa que usted tiene gratuitamente en su propiedad, es solamente manejarlo. Pero que como todos los herbicidas, las malezas desenvolven resistencia, desenvolven tolerancia. Entonces el rastrojo no tiene una eficacia de 100%, infelizmente. Por eso tenemos que integrar el rastrojo con el herbicida. Es esto que vamos a hablar un poco para usted.
y después Pablo Vargas con una charla muy interesante, con resultados que compartilhamos acá en Brasil también lo mismo, que las semillas grandes como el tupulo y acá como mucuna y rícenos, son semillas que no son sensibles a luz para germinación y consiguen transponer el rastrojo y con eso son las más importantes. El problema es que las malezas se adaptan rápidamente y cambian el banco de semillas. Entonces este efecto de control de rastrojo al comienzo, cuando se empieza a utilizar ese sistema, luego desaparece porque cambia las ervas. Y hoy el problema es tan grande cuando teníamos antes de uso del rastrojo por causa de la adaptación. Muy interesante todas las dos charlas. Fue un entretenimiento muy interesante. Bueno, para empezar nuestra presentación, decimos que como introductorio, el potencial productivo de un entorno de producción es determinado por aspectos que digamos que determinantes, que no conseguimos mudar, y aspectos incrementales, como la adubación, el riego, etc. Y factores reductores. Y ahí están las malezas, los factores reductores de productividad. Tenemos que manejarla de forma más inteligente posible, integrando las prácticas, integrando el rastricida con herbicidas, evitando las pérdidas directas e indirectas para obtener el máximo potencial productivo de un entorno. Y claro que tenemos que hacer eso de una forma sostenible, tanto económicamente, que es muy importante, porque la lucratividad es pequeña, cuanto ambientalmente, porque estamos trabajando con productos químicos. Entonces, el objetivo de la presentación es que usted tenga perfeccionado, desarrollado con pensamiento estratégico de manejo de malezas, con orientación para resultados, revisando conocimientos. Vamos a hablar un poco de algunos productos que usted conoce, mas vamos revisar algunos aspectos técnicos, como ya Pablo dice en su presentación, y tentar aumentar su experiencia en la discusión de estrategia de manejo. Entonces, cuando vamos a hacer manejo de malezas, amigos, nos tenemos dos situaciones. Cuando estamos pensando en reducir costos, colocamos en riesgo las pérdidas por competencia de malezas. Por otro lado, cuando estamos priorizando la minimización de pérdidas, aumentamos los costos y riesgos de pérdidas debidas a la fitotoxicidad. Entonces, el manejo de maleza como aspecto introductorio es un equilibrio entre los costos que los herbicidas van a proporcionar versus la eficacia y selectividad del producto. Esto es la decisión de uso de herbicida, de la dosaje, de los productos y de cuánto usted tiene intención en su emprendimiento de hacer investimentos en herbicidas. Muy bien. Entonces, yo pedí a Agustín una promedia de lluvia en Tucumán, apenas para usar como fundo para esta explicación. Entonces, mira, yo entiendo que ustedes hacen la cosecha de caña durante este periodo de sequía, y aquí se posiciona los herbicidas. Entonces, yo haciendo una similaridad como hacemos la recomendación en Brasil, acá nos utilizamos los herbicidas de sequía, los herbicidas que son adaptados, que sus características físico-químicas son de una cierta manera adaptadas a situación de seca. Después nos tenemos acá, cuando empieza la cosecha, una transición de una situación húmeda para una situación seca. Entonces, normalmente cambiamos de producto. Y aquí una otra transición para época seca, para época húmeda, donde cambiamos nuevamente de productos y aquí utilizamos otros productos.
O nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre o uso de herbicida neste período, que praticamente não há lluvia para vocês aí. É muito similar em nossa situação. Também temos como que 3, 4 meses que não temos lluvia. Então, quais são as características ideais de um herbicida? Volvemos à época. Estas características são, principalmente, um amplo espectro de controle de maleza, como vimos na charla, tupulo, capim colorado, ataco, pata de galinha, pato cubano, pomea e outros. Um residual que seja adequado. Volvemos aqui, mira. Se nós aplicamos um herbicida aqui em julho, por exemplo, ele tem que ter no mínimo 5 meses de residual. Porque senão, se ele tiver 3 meses de residual aqui, não começou ainda a germinar a maleza, e seu residual já terminou. Então, tem que ter um residual longo e adequado. Uma plataforma que tenha mescla com outros ingredientes ativos. Acá em Brasil, 100% das aplicações em período seco são mescla de produto. Tolerar as condições de deficiência de água em suelo, porque o herbicida não é ativado rapidamente, muitas vezes fica sobre a superfície do rastrojo por mais de 3 meses, sem uma lluvia, sem uma ativação. E, finalmente, porque este é o problema. Quanto tempo, depois que você aplica em período seco, que você vai ter a primeira lluvia? Isto que vai determinar a eficácia do herbicida, porque o herbicida solamente é ativado depois de uma lluvia mínima de 20 milímetros para que ele transpone o rastrojo e consiga assim atingir o suelo e sua atividade. Então, nós vamos falar sobre estes aspectos, pero que é importante que você também tenha em sua informação que ele seja seletivo para a canha, que seja ambientalmente seguro, que tenha uma formulação avançada de fácil manuseio, até psicologicamente seguro para o aplicador, sem risco de segurança alimentar e um programa baseado em uma empresa sólida que lhe dê assistência e stewardship. Então, em Brasil, quais são as tecnologias disponíveis? Temos muitas. 17 tecnologias para a época úmida, 10 tecnologias para a época seca e várias tecnologias para a época de transição. Algumas vêm de acá e outras vêm de aqui. E acá eu coloquei em destaque os produtos que acá, aí na Argentina são mais utilizados, pelo que eu vi em la charla de Pablo, que são Amicarbazone, el Mayoral, Merlin Total, el Merlin Solo, que agora são genéricos outros produtos, e acá vem a mescla de Merlin Total e outros produtos, mas também Preside, vem mais a este momento. S-metolaclor mais hexazinona é um produto acá em Brasil que foi desenvolvido recentemente por Syngenta. Então, temos que posicionar e conhecer esses herbicidas para cada época de aplicação em sua soja. Então, vamos falar rapidamente dos principais problemas e principais atenção e pontos de atenção que você tem que ter quando se usa um herbicida de soja. Por exemplo, o Imazapic, Imazapyr, Soflometuron, você não tem, deveria não estar aqui, mas me esqueci de tirá-lo. Então, em Imazapic e Imazapyr, a atenção é muito importante para que seja aplicado em pré-emergência total, sem problemas muito grandes de digitária, pois algumas digitárias não são bem controladas. O Amicarbazone, que é o segundo produto mais utilizado em Brasil e que foi uma grande utilização depois que começou a utilizar rastrojo como parte do sistema de manejo. É um dos melhores herbicidas para comportamento sobre o rastrojo, junto com Imazapic e Imazapyr, são os melhores
Temos que ter uma atenção sobre a seletividade para nós que temos muitos suelos arenosos e o sinergismo com isoxaflutol. El sinergismo é bueno por la control de maleza, pero que para seletividade é ponto de atenção. Também há isoxaflutol, que é excelente graminicida, pero que sempre há necessidade de mescla para produtos de hojas anchas. E, finalmente, o indaciflam, que foi uma nova molécula introduzida por Bayer recentemente, e os cuidados que temos que ter é quando fazemos rotação de cultivos, porque são 2 anos no mínimo que o solo tem que ficar livre de indaciflam para fazer rotações, especialmente com soja, que é muito comum acá em Brasil. Então, vamos falando pouco de Merlin Total first. É produto que contém 2 ingredientes ativos e sua ação é basicamente mais importante para controle de gramíneas, pero que há algum controle de hojas anchas, pero que toda vez que temos uma hojas anchas de semillas grandes, difícil de controle, ele necessita de produto de ação sobre hojas anchas, especialmente o Dynamic, que é o melhor produto, sem dúvida nenhuma, sobre estas malezas de semillas grandes acá em Brasil. E creio que acá, como mostrou também Pablo, para o controle de tupulo e também para o controle de titonia, que são 2 hojas anchas de semillas grandes e muito importantes. Portanto, minha sugerência em período seco é uma mescla de Merlin Total com Dynamic. Assim você tem uma boa eficácia sobre o controle de gramíneas e também sobre as hojas anchas com boa eficácia. Indaciflam, por outro lado, é produto que tem outro mecanismo de ação, pero que seu efeito, sua eficácia em período seco é pouco limitada devido a sua baixa solubilidade, pero que em conjunto com isoxaflutol pode ser aplicado em período seco, mas solamente em período de lluvia. No gráfico de lluvia temos a possibilidade de mesclar ou aplicar isolado 2 a 2 ou solo estes herbicidas em este período de extrema sequia, Dynamic, Merlin e Mayoral. E acá, quando vamos a pouco mais de lluvia, podemos já cambiar para Preside, Flumioxazin e outros produtos. E aqui ele também uma transição com Preside, com a redução de dose destes produtos mais Preside, e assim você tem uma possibilidade de fazer uma planificação muito interessante no manejo de malezas. Pero que quando você faz uma aplicação de um herbicida em sequia, está cosechando a cana em maio ou junho, e você faz uma aplicação de um herbicida. O que acontece com os fluxos de malezas neste período, principalmente se você tem uma grande quantidade de rastrojo, 15 toneladas comum, 12 toneladas, 20, como disse Agostinho, é muito raro e difícil, tem que ter uma produtividade muito grande. Mas o fluxo de maleza não existe. Se você aplica aqui um herbicida como Merlin Total, Dynamic ou Mayoral, ele tem que permanecer sobrevivendo aqui, sem ser degradado, sem nenhum fluxo de maleza. Então, sua dose começa a diminuir. E quando sua dose está baixa, no início da lluvia, aí o fluxo de maleza, de titonia, de tupulo, que começa realmente a desenvolver. Então, aqui é importante a quantidade de herbicida presente no suelo, que se transponeu por a paja, se transponeu por el rastrojo, e que sobreviveu por todo este período sem qualquer degradação por os fatores de degradação. Então, na maioria dos produtores, o que tem que fazer? Uma nova aplicação aqui. Nós chamamos de extensor de residual. Então, o que queremos? Queremos um herbicida que tenha um residual muito grande a mais para o produtor, né?
Entonces, los herbicidas precisan no solamente sobrevivir sobre la paja y tener un efecto residual. Entonces, mira, aquí algunos datos. Por ejemplo, Intaciflan es un producto que consigue atravesar, transponer la paja con facilidad. Este trabajo da Unesp de Jabuticabal, de una universidad acá, mostró que si hubiera una precipitación, una lluvia de 40 milímetros, se tiene, por ejemplo, en torno de 70% del producto transponiendo la paja después de su aplicación. En caso de isoclaflozole de ketonitrilo, que es parte do Merlin, tiene un porcentaje ainda mayor de 90% de producto transponiendo la paja. Entonces, es muy importante que el herbicida no solamente tenga las características de transponer la palla, pero que también tenga una media vida prolongada. O que acontece con la media vida de isoxaflutole? Es corta. Cuando empieza a llover, el Merlin tiene un activo periodo de 46 días apenas. Pero que Intaciflan, 150 días. Por eso que esta mezcla se torna más interesante. Entonces, amigos, lo que entiendo es que es importante en este periodo usted trabajar con mezclas de productos. Cuando usted trabaja con mezcla de productos, usted tiene la posibilidad de posicionar los productos en diferentes profundidades. Por ejemplo, si usted mezcla Intaciflan con isoclaflozole, tiene el Intaciflan en una superficie más cercana y el isoxaflutole trabajando en una profundidad mayor. Y si usted mezcla con imamicarbazone, que tiene una acción más sobre hojas anchas que gramíneas, y con eso usted consigue tener un control de maleza mucho más amplio con diferentes residualidades. Por ejemplo, si usted mezcla Merlin Total con Dynamic en este momento, el isoxaflutole tiene una acción graminicida muy rápida, de 40 días, pero que Intaciflan y amicarbazone ya tienen una acción por su media vida más longa, mucho más prolongada, llegando muchas veces a un residual en su caña de hasta diciembre, enero, cuando su cana. Pedro, perdón que te interrumpa, se ha cortado de vuelta el audio. No sé por qué, mas este es un problema de internet. Voy a tentar desligar aquí algunos equipamientos de internet. Bueno, ahí ya se te escucha bien. Muchas gracias, Pablo. Pedro. Gracias. Entonces, solamente para mostrar a ustedes algún resultado de ese tipo de presentación, mira aquí, estamos haciendo en una área comercial, una área de producción, el uso, por ejemplo, de Provence Total, mantuve el nombre común de Brasil, mas para usted sería Merlin Total, son 200 ml por hectárea, más Dynamic a 1,2 kilos por hectárea. Y mira, fuera aplicado en un clima semelhante a ustedes, en día 18, de 6, de 19, y mira, 233 días después de la aplicación, usted tiene el canaveral sin ninguna maleza, con el rastrol, el rack completamente desenvolvido, ayudando el control de maleza junto con los herbicidas. Y muy importante, no sé cómo se llama en español, mas el camino está completamente limpio, sin cualquier maleza, por causa del efecto residual prolongado del Dynamic y del Merlin Total. Esto es importante.
En una situación muy común en Brasil, acá, con 200 días después de la cosecha, de la aplicación de lo herbicida, que este camino tendría que ter hecho más 2 o 3 aplicaciones de herbicidas post-emergente, como glifosato, paraquat u otros productos, para mantenerlo limpo. Entonces, así tiene una situación de economía de productos post-emergente, una situación que usted no necesita de la segunda aplicación. Aquí es una con presente citrus. Normalmente le llamo un testigo, descendiendo un plástico para evitar o herbicida. Y aquí, mira, el testigo está acá. 3 meses después de la aplicación, el rastro está. Un otro ensayo, acá por Merlin con Nuevamente, ¿está me ouvindo? ¿Sí? Y aquí otros ensayos, otras situaciones de manejo. Y aquí nuevamente, un buen comportamiento de herbicidas. Y aquí una situación mostrando que lo que hacemos normalmente en Brasil es una aplicación de herbicidas en camino, en inicio de la cuadra, y un otro herbicida acá con una reposición. Y cuando usted usa ese tipo de producto en periodo de sequía, no hay necesidad de esta operación que representa costos muchas veces. Aquí nuevamente un ejemplo de un producto con rastrojo aplicado en un periodo de sequía, con un buen control hasta 120 días después de la aplicación. Y para finalizar, gostaria de mostrar uns ensaios onde mostra a possibilidade dos herbicidas de actuar em condições de solos secos e também a influência destes produtos sobre o efeito nos vários tipos de suelo. Aqui é o efeito do pH no Mazapique, no suelo. pH 2, usted tiene que tener una dosis más alta. En pH 8, tiene que bajar la dosis porque el producto se torna más activo, menos absorbido en función del pH. Y también en un otro trabajo que estudiamos el efecto de la absorción de en función de la humedad de la materia orgánica que tiene en el suelo. Y finalmente, el efecto del rastrojo, de la paja, del RAC, en herbicida. Y acá este trabajo, que fue una tesis de PhD de esta persona, a gente observa como el amicarbazol son los productos mezclar o produto com rastrojo. E com isso, utilizar água num processo laboratorial. Mira, amicarbazole, solamente 16% do produto é retido pela paja. E Mazapique, 8%. Então, como disse, os 2 melhores produtos para você aplicar sobre o rastrojo y que tenga la menor retención de producto en el rastrojo y consigue llegar al suelo para ser activado, es amicarbazole y Mazapique. Sin embargo, por otro lado, Indaciflan es un producto que tiene una alta retención
por la paja. Mira, con 20 milímetros, solamente 12% del producto llega al suelo. El punto es que es un producto de alto, digamos, efecto residual, ¿no? Entonces, con este trabajo observamos que el producto consigue, como en Masapi, que es similar a Amicarbazone, usted con 6 a 12 milímetros consigue 60% del producto a través de la paja. Con una lluvia de 24 milímetros, tanto en Masapi como Amicarbazone, 92% del producto pasa sobre la paja. Y esto es muy importante, porque cuando empieza la lluvia, el producto tiene que atravesar el rastrojo, llegar al suelo, porque de no haya se permanece en la paja, ¿no? Y de la misma forma, esta es la cantidad de producto recuperado después de 90 días, permitiendo entonces que el producto ainda esté activo. Meus 30 minutos ya terminó, voy a pasar un minutinho apenas. Gostaria de mostrar una forma de control de grama seda o de grama que usted dice es de grama seda o sinódilo dáctilo, el uso de Imazapyr es una forma muy interesante. Aquí en la reforma, cuando se hay la renovación del canaveral, el uso de Imazapyr con glifosato, después una preparación mecánica, después el uso especialmente de indaciflán y clomazone, usted consigue eliminar el sinódilo con bastante eficacia. Este fue una área, un ensayo de una empresa que damos asesoría y que con eso consiguió eliminar el sinódilo en la reforma del canaveral. Entonces, era eso. Peço desculpa por los problemas que tivemos na internet, mas creo que fue el sinal de la internet que no me dio el sonido adecuado. Mas me gustaría de finalizar con una frase diciendo que manejo de malezas en caña eficaz, selectivo, económicamente y ambientalmente sostenible es el objetivo. Acá, si alguien quiere nos acompañar por las redes sociales, está mi contacto, mi email, mi correo y también mi WhatsApp, que usted puede enviar preguntas o dúvidas o aclaraciones que estaremos dispuestos a hacer. Nuevamente, peço disculpa por mi dificultad en hablar español y también por la dificultad de internet. Muchas gracias.